Buenos días. Entonces, ahora vamos a empezar a ver una de dos clases sobre subastas, que es una de las áreas como más desarrolladas en diseño de mecanismos. Especialmente, digamos, se desarrolló en los años 90 con todo el tema de las subastas del espectro radioeléctrico. Bueno, Estados Unidos y muchos países de Europa, muchos países desarrollados, y entonces ahí salieron pues resultados bastante interesantes. Los primeros artículos también es como de los años 50, ¿verdad? También muy interesantes al respecto. Bueno, entonces voy a empezar para explicarles qué es lo que vamos a ver hoy. A ver, ok. Entonces, vamos a empezar con subastas. Hoy, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver hoy una introducción, ¿qué son ellas? Hay muchos tipos de subastas. Vamos a ver las tipologías de las grandes familias. 4 familias vamos a ver. Obviamente hay mucho más que eso, digamos, pero nada más para empezar, digamos, esas 4 familias. Vamos a ver algunos conceptos de subastas. Vamos a ver también ambientes de las subastas. Ujú. Y vamos a terminar con eso. Entonces el RET, que es el teorema de equivalencia de ingresos, lo que me va a decir es que esas 4 familias, bajo ciertos supuestos, van a generar el mismo rendimiento, perdón, el mismo ingreso esperado. Eso es de Vickrey, y bueno, de ahí él pues se ganó el premio Nobel por este concepto. Y no creo que vayamos a ver, ¿cómo se llama? No nos da tiempo para hoy de ver desviaciones del RET. Okay. Piensen un poco, tal vez haciéndola en el lado de finanzas, ¿verdad? El Revenue Equivalence Theorem es como el Modigliani-Miller de las subastas. Dice, bueno, las subastas son iguales bajo estas condiciones. Y entonces uno dice, bueno, sí, pero ¿qué pasa si modificamos esas condiciones? Y entonces ya hay unas subastas que dominan, otras que son dominadas. ¿Ok? Bien, entonces nada más que lo sepan. Vamos a empezar ahora entonces con la introducción. Okay, de cuáles son, qué es una subasta y cómo funciona. Entonces, vamos a tener, pueden ser, digamos, qué es una subasta, quién es el principal, quién es el agente, ¿verdad? El principal podría ser un vendedor. Por ejemplo, si estoy, digamos, vendedor en una subasta normal, donde yo estoy vendiendo un producto y quiero venderlo al mejor postor. También podría ser un comprador. Entonces, en este ejemplo, bueno, sería como una subasta inversa. Digamos, ejemplo aquí son las licitaciones. Licitaciones, donde quiero obtener el menor precio. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, digamos, ahí sí vamos a... Y lo que queremos plantearnos es, bueno, ¿con cuál subasta quedó mejor, verdad? Y entonces, yo tengo, y nos vamos a centrar principalmente viéndolo como si fuera un vendedor. Y entonces yo lo que está, y él, digamos, en el ejemplo, el principal quiere vender uno o varios bienes a potenciales compradores, que en este caso pues serían los agentes. ¿Ok? Y aquí típicamente puede haber un valor de reserva. Un valor de reserva es un mínimo, ¿verdad? De precio que yo pido. Mínimo de precio. ¿Ok? Las subastas, por supuesto, se usan muchísimo, ¿verdad?
en muchos ambientes, un ambiente, digamos, hasta en la agrícola, ¿verdad? Existe la subasta ganadera, donde yo básicamente llevo mis vacas y las vendo, digamos, y ahí, digamos, en una subasta abierta, ¿verdad? Que tiene ciertas características. ¿Cuáles son las grandes familias de subastas? ¿Okay? Entonces, las 4 familias, grandes familias de subastas. Entonces, vamos a ver, se pueden categorizar en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, y piénselo como si fuera un juego, ¿verdad? Un juego. Entonces, una podría ser secuencial. Secuencial es que alguien ofrece, después sigue otro, ¿verdad? Hay una secuencia. O puede ser simultáneo. Simultáneo. Y está otra, digamos, otra forma en que se pueden categorizar las subastas sería, llamémoslo así, de primer precio. Ahora les explico esto, qué significa, o de segundo precio. ¿Okay? Okay, bien, entonces empecemos por, digamos, la subasta más común. ¿Cuál era? Digamos, o la más conocida por ustedes. Esas que salen en las películas y todo, o no sé, o en las series de televisión, en Lupin, esta salió de un tipo de subasta así. La inglesa. Ok, la inglesa, ¿verdad? José Andrés, ¿cómo describirías una subasta inglesa? Es de segundo precio secuencial. Ok, pero bueno, ¿cómo? Sí, sí, es cierto, pero explique cómo es que funciona una subasta inglesa. Ok, como se inicia con un precio mínimo ¿Sí? y cada persona va ofreciendo un precio mayor, que por lo general es como un epsilon, Sí. secuencialmente. Entonces, una persona ofrece un epsilon, digamos, del precio mínimo, alguien con una valoración mayor ofrece otro epsilon y así hasta que se llega a un precio final y se vende a ese precio el bien, digamos. Ok, y entonces por lo general hay un subastador. Por cierto, el subastador, digamos, eso del epsilon, eso sí, digamos, normalmente en las subastas lo van subiendo en incrementos, no sé, de 100 en 100 o de 1000 en 1000. En ciertos incrementos no es como tan continuo, ¿verdad? Pero digamos, sí, efectivamente va uno secuencialmente. ¿Y cuándo es que termina una subasta inglesa? Digamos, si usted fuera, digamos, estuviera siendo un pujador, ¿verdad? Alguien que está pujando. ¿Hasta cuánto puja usted, José Andrés? Vamos, y entonces por eso es claro que es secuencial, ¿verdad? José Andrés. Sí, yo pujaría hasta el punto en el que ya no valoro más, digamos, si están subastando una obra de arte. Ok, pero eso es en el caso de que usted fuera no el mayor postor. Si usted es el mayor postor o el que tiene la valoración más alta, usted, Entonces, nada más digamos, una oferta más del último que ofreció. ok, entonces ya cuando quedan dos, digamos, dos pujadores, dos compradores, yo lo que hago es que tengo que sacar al otro, apenas sacar al otro, yo no tengo que revelar, digamos, mi valoración completa. Y entonces por eso se llama digamos, de segundo precio. Lo que significa eso es que yo estoy pagando el segundo precio más alto, ¿verdad? Entonces esta sería la subasta inglesa. ¿Okay? Esta es la más conocida. Ok, entonces la otra que vimos, ¿se acuerdan? Digamos, era la de sobre cerrado. Esa, ¿dónde estaría en esta tabla? Primer precio simultáneo. Ok, es simultáneo, ¿verdad? Porque todos ofrecen, digamos, el sobre cerrado al mismo tiempo. ¿Y por qué es primer precio, José Andrés? Porque como yo no estoy viendo las ofertas de los demás, lo que haría es como dar un precio que esté más cercano a mi valoración y al final quien está subastando el bien va a dárselo a la persona que haya dado el mayor precio, digamos. Ok, entonces las reglas digamos, entonces esta sería de sobre sellado. Sobre sellado. Entonces la regla del sobre sellado es la siguiente, todo el mundo hace una oferta y el precio que queda es el precio que usted ofreció.
digamos, en ese sobre. Eso es lo que entonces se llama de primer precio. Bueno, entonces esa es una. Hay otra que, ¿cómo se llama? Profe, Sí, sí, Ernesto. que digamos, en ese caso, Sí, ¿me sí, sí, escuchas? más o menos, sí. En ese caso, En ese caso, ok, en ese caso, bueno, en el caso simultáneo no se puede dar, o sea, en el de sobresellado, si se tiene más o menos unidad del resto, no podría ser el segundo precio también. sí, digo, ya vamos a ver que vamos a ver ese en detalle la estrategia de uno y va a ver, lo que vamos a sacar es que es, digamos, va a ser el mismo resultado, pero digamos, lo que sí la regla es que dicen, vea, usted tiene que poner el precio que usted está dispuesto a pagar y ese va a pagar. Lo que quería enseñarles, porque ya las otras dos quizás no las conocen más, pues no son tan conocidas. Entonces, una la voy a hacer, digamos, esta que es la subasta Vicre, este mismo señor que hizo el teorema de equivalencia de ingresos. Entonces, esta lo que es, la regla de esta es la siguiente, es la gente va a hacer ofertas a sobresellado, digamos, para comprar un producto, pero digamos, el precio que usted paga es el segundo mejor precio. ¿Okay? Obviamente ahí la estrategia es diferente. Digamos, ¿qué piensan, digamos, entre sobresellado y la estrategia de Vicre? Un ejemplo donde se usa la estrategia, perdón, la subasta Vicre es para comprar estampillas de colección que usan, digamos, ese tipo de subastas. Bueno, y el otro que también funciona exactamente de la misma forma, al fin y al cabo, son las subastas en eBay, que digamos es otro ejemplo de subasta Vicre, donde usted dice, ok, yo pongo aquí un sobre mi precio, pero yo voy a pagar el segundo mejor. ¿Cómo les cambiaría a ustedes la estrategia entre un sobre sellado y la estrategia de Vicre? Me imagino que uno estaría dispuesto a poner un precio más alto de lo que en verdad pagaría, ¿no? Sí, sí, y entonces, digamos, eso tal vez les sirve a ustedes si compran o venden cosas en eBay, o compran especialmente. Entonces, lo que dice la teoría que uno tiene que hacer es poner la verdadera valoración de uno. Y ya, digamos, como ahí ya eso funciona ahí, saca hasta el segundo precio. Entonces, eso se llama de segundo precio porque directamente a uno le cobran de segundo precio. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acerca de esta de Vicre, o si les queda claro lo que es. Ok, bien, si lo tienen claro, entonces perfecto. Y vamos ya a la última, gran familia, ¿verdad? Y esta se llama la subasta holandesa. ¿Ok? Holandesa. Y esta, por supuesto, y de donde viene se usa mucho para, digamos, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes habrán oído, a lo mejor han oído de la subasta holandesa, ¿qué es? Ok, bueno, si no lo saben, bueno, no es muy conocida. Entonces eso se usa, les voy a dar varios ejemplos, pero digamos, pensemos en Holanda. Yo vengo y corto unos tulipanes, y entonces traigo toda una canasta llena de tulipanes a Ámsterdam. Y entonces lo que yo hago es que yo empiezo pero con un precio muy alto de los tulipanes. Y están todos, imagínense que ustedes son los vendedores, digamos, de la floristería ahí en Ámsterdam. Y entonces yo empiezo con un precio muy alto, imagínense 100 euros por cada buque de tulipanes. Veo que nadie se mueve, bajo el precio, voy bajándolo y el primero que levanta la mano, digamos, en esa bajada se queda con todos los tulipanes. ¿Ok? Entonces, ese, digamos, no sé si queda súper clara cómo es que funciona, ¿verdad? Como que nadie va pujando, lo que yo voy simple y sencillamente es bajando el precio hasta que alguien para. Y dice, ok, yo lo compro a ese precio. Y ya ahí terminó la subasta. ¿Ok? Ok, les pongo otro ejemplo, digamos esto donde más se usa. Digamos. Profe, Sí, sí. Ajá. Sí, Ernesto. una pregunta con esa, o sea, me quedó claro cómo, Ujú. Ajá. perdón, me quedó claro cómo funciona, pero Sí.
no veo por qué no. O sea, si yo más o menos sé cuánto valoran el resto de las personas, yo no voy a aceptar el primer precio que me guste, digamos. Yo podría esperarme un poco más a que baje más, porque yo sé que nadie más. Entonces, Ajá, por ajá. eso sería segundo precio también. Bueno, no, vamos a ver, digamos, usted se queda con el primer precio porque usted lo que está pagando es el precio que usted ofreció. En eso se parece a la de sobresellado. Ya vamos a ver cuál es la estrategia de uno, ¿ok? Pero efectivamente uno se va, digamos, ya como que usted se está saltando varios pasos de decir cuál es la estrategia óptima, y la estrategia óptima va por ese lado, ¿verdad? Pero digamos, lo que yo tengo que ir calculando en una de estas compras, y yo soy el comprador, es cuál es mi valoración y quién es el que pienso que tiene la segunda valoración más alta, efectivamente. Y mi precio va a estar, digamos, el precio al que yo paro va a ser más bajo que mi valoración verdadera en esto, efectivamente. Ok, ok, perfecto. Sí, sí, es un tema que simplemente, o sea, no va a ser mi valoración, pero como es el, el precio que yo dije, entonces es por eso es primer precio, digamos. O sea, Exactamente, exactamente. era- Digamos, efectivamente, es un buen resumen, ¿verdad? Es decir, primer precio es el precio que yo dije. Segundo precio es el precio del segundo mejor. Obviamente en la inglesa es el segundo mejor y yo le pongo un poquito más y ya está, ¿verdad? Pero sí es eso, ¿verdad? Entonces, ejemplo era en Holanda para la venta de tulipanes, la venta de quesos. En Israel y en España se usa los pescadores cuando llegan de, ¿cómo se llama?, de pescar y vienen a vender sus productos. Y en Estados Unidos también se usa para el tabaco, para vender tabaco a Estados Unidos y otros países. Entonces, ok, ese se usa ¿cómo se llama? Esta subasta holandesa. ¿Qué les llama la atención de todos los ejemplos que les puse de la subasta holandesa? Profe, ¿Sí? a mí me parece que la subasta holandesa está como demasiado expuesta a colusión, Bueno, porque ok, bueno, sí, sí, bueno, ya vamos a ver, tío, vamos a ver los conceptos, pero por qué, José Andrés? yo pensaría, digamos, y siento que esto es incluso independiente del tamaño de la cantidad de compradores, porque digamos, si yo soy un comprador de tulipanes y hay otro comprador de tulipanes, entonces uno podría coludir, digamos, en el sentido de no revelar precisamente la valoración, sino Sí, esperar hasta una valoración más baja y sí. luego que haya transferencias entre los mismos compradores como de los tulipanes. Bueno, puede haber eso. Ya ahora vamos a ver que uno de los conceptos importantes es la colusión, ¿verdad? De hecho, hay un caso muy famoso de eso ahorita, ¿verdad? Que está sucediendo. Pero no sé si les llama la atención los ejemplos que les puse. Les puse flores en Holanda, pescado en Israel y en España, el tabaco. Son bienes perecederos. Bienes perecederos, ok, bueno, entonces ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay algo que después uno va a tener que sentarse a ver por qué pasa eso, ¿verdad? Ok, entonces estas son las grandes familias, entonces es bueno recordar, entonces la diferencia más interesante es recordar es de primero o de segundo precio, ok, de primero o de segundo precio. Entonces, el primer precio es el precio que yo ofrezco, segundo precio es el segundo mejor precio que se ofrece por ahí, ok. Bueno, entonces ahora vamos al tercer concepto, que son varios conceptos. ¿Ok? Ya José Andrés nos ha hablado de algunos, dos de ellos. De hecho, entonces está el primero, que se llama la maldición del ganador. Maldición del ganador. En inglés, esto se llama el winner's curse. Winner's curse. José Andrés, ¿qué es eso para usted? Una maldición del ganador. La persona que valora más el bien siempre termina pagando más de lo que debería, digamos, en las de primer precio. Ok, ok, entonces puedo pagar más de la cuenta, más de la cuenta. Entonces, esto es lo que significa esto, ¿verdad? Que yo, a lo mejor todo el resto de la gente hizo los cálculos bien, yo los hice mal y me fui con los números, no sé, imagínense que estoy haciendo la valoración de una empresa y a mí fue el que no sé, se me corrió un cero
y entonces yo soy el que, el resto está ofreciendo $70 por acción y yo ofrecí 170. Hay una probabilidad que el que hizo el Excel, ¿verdad? Se equivocó, me fui con todo y compré más, pagué más de la cuenta, ¿verdad? Entonces eso es una maldición del ganador. Puede suceder en ese caso para el comprador. En el caso de una licitación, ¿qué piensan ustedes? ¿Existe la maldición del ganador? No sé, a mí me dicen, vea, vamos a hacer una licitación para terminar la circunvalación norte. Entonces ahí Más llegan, bien sí, ofrece un precio menor del que debería. sí. Entonces, pero sí existe, ¿verdad? También ese puede tener una maldición del ganador para el oferente, ¿verdad? Es decir, que hizo también sus cálculos mal y se le olvidó algo, ¿verdad? A la hora de hacer los cálculos digamos, de esa licitación. Entonces existen, digamos, esa maldición existe tanto para el que si se vende o si estoy ofreciendo un servicio o un bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema importante. Entonces, bien, eso, y ya vamos a ver, esto se da, digamos, específicamente en valores comunes, ¿ok? Que es un tipo de ambiente, ¿verdad? Donde están de las subastas, pero ya vamos a ver qué es ese, digamos, o sea, si es una cuestión puramente personal, no sé, imagínense que es que estamos comprando un Monet y yo pago, no sé, $400 millones por ese Monet. Uno no podría decir que ahí hay una maldición del ganador, simple y sencillamente, si yo lo valoro en eso, ustedes lo valoran distinto y salados, ¿verdad? Por eso yo me voy a quedar con el Monet y ustedes no. Okay, entonces, pero bueno, son para valores comunes. Okay, entonces aquí está, este es un primer problema. Un segundo problema que existe es en la colusión de oferentes. Okay. Oferentes. Bueno, esto se dio así olímpicamente en el, ¿cómo se llama? El caso de la cochinilla, ¿verdad? Donde lo que habían era que habían varios oferentes de, ¿cómo se llama? De obra pública y simple y sencillamente se pusieron de acuerdo. Usted va a ganar esto, yo este tipo de licitaciones, yo voy a ganar estas, así nos vamos a repartir el mercado y vamos a cobrarle más caro que si de veras estuviéramos compitiendo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es un problema que existe, ¿verdad? Y ya después vamos a ver dónde es que se da ese problema más serio que en otros, ¿verdad? Entonces, esta colusión de oferentes. Y después hay un tema, y vamos a ponerlo aquí, que es aversión al riesgo. Aversión al riesgo del subastador o de los oferentes o de oferentes. Ok, entonces hablemos qué significa en este contexto una aversión al riesgo. Si yo soy el vendedor, por ejemplo, de un bien, pues se da como en dos dimensiones el tema de la aversión al riesgo. ¿Qué piensan ustedes? Sí, José Andrés. Es que no sé si lo que estoy pensando es correcto, pero si yo estuviera vendiendo el bien y soy averso al riesgo, quizás pondría un precio inicial menor del que en realidad pondría si fuera neutral al riesgo. Porque, Ok, bueno, no, sí, digamos, esas son consecuencias y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias, pero usted, si usted está vendiendo un bien, ¿y a usted qué es lo que le da miedo si fuera averso al riesgo? Yo creo Venderlo. que no venderlo. Perdón, tiene feedback ahí, Ernesto. Sí, Perdón, yo creo que tiene dos aparatos abiertos, Ernesto. ya, listo, Ok. perdón. O no venderlo o venderlo muy barato. Me imagino que sería más el solo no poder venderlo del todo. Ok, vamos a ver, efectivamente Ernesto dijo ya que tiene dos dimensiones. Digamos, una posibilidad, si yo soy el vendedor, es de no venderlo, que no lo pueda vender, y la otra es la versión al riesgo típica de que uno tiene, que es, digamos, que no le gusta la variabilidad en los precios, o que lo venda muy bajo, o que haya toda una variabilidad, a uno no le hace mucha gracia. Para el comprador, digamos, para el riesgo y para los oferentes, puede ser lo mismo, ¿verdad? Es la probabilidad de no ganar el bien
y también esa volatilidad de precios que yo puedo tener al final, ¿verdad? Entonces esa versión al riesgo también juega en mi contra. ¿Preguntas acerca de estos conceptos? Ok, bien. Entonces ahora lo que vamos a ver, la cuarta área que vamos a ver son los ambientes, ¿verdad? Los ambientes de las subastas. ¿Ok? Ambientes de las subastas. Porque hay varios. ¿Ok? Entonces, el primero que vamos a ver, que es como más sencillo, ¿verdad? Que se llama de valores privados. Valores privados. Y entonces lo que significa esto es que cada comprador, por ejemplo, si estamos haciendo una subasta de compra, cada comprador tiene una valoración que va a ser cita de I. ¿Okay? Va a tener esa valoración, él la sabe y nadie más lo sabe, ¿verdad? Entonces, desconocido, y esto es desconocido por el vendedor y los otros compradores. Entonces, esa, digamos, es un ejemplo de este tipo de valores privados. Hablemos un momentito acerca de los incentivos que tengo. Imagínense que yo soy, yo tengo la valoración más alta de todos y yo lo sé. Yo sé que nadie va a tener una valoración más alta. ¿Qué mensaje podría yo mandar en una subasta? Y si vale la pena mandar un mensaje. Esto ha pasado, por ejemplo, en fusiones y adquisiciones, cuando hay una empresa que se está vendiendo y hay posibles empresas que lo están comprando. Eso, digamos, el valor extra es en base a las sinergias. Imagínense que yo tengo unas sinergias especialmente grandes con esa empresa que yo quiero comprar. Pregunto, ¿les gustaría a ustedes, digamos, si estuvieran en esa situación de poder, ¿verdad?, mandar algún mensaje ¿y para qué mandarían un mensaje? Ok, bueno, si no lo saben, entonces sí, tal vez vamos al segundo tipo de ambiente, ¿verdad? Que sería de valores afiliados. ¿Ok? Entonces, aquí lo que significa es lo siguiente, es que yo conozco la valoración del objeto en base a mi valoración y la de los demás. O sea, imagínense que es algo, digamos, de nuevo, volvamos al ejemplo de una empresa que estoy tratando de comprarla. Yo hice mi análisis, yo dije, bueno, esta empresa vale por esto, es por esto, por esto. E imagínense que de un momento a otro, otra empresa, otro rival mío, manda un precio que yo, digamos, yo digo, pucha, ¿por qué está ofreciendo tanto más? Resulta que eso me puede dar información que a lo mejor el otro, mi contrincante, consideró algo más, una sinergia que yo no había considerado. Y entonces dice, mira, se me olvidó, tienes razón, digamos, este producto o esta empresa puede valer más por esta y esta otra cosa, ¿verdad? Y entonces a mi valoración yo le añado un poco más en base a lo que vi digamos, de la oferta que hizo el otro oferente. ¿Okay? No sé si tienen preguntas acerca de este ambiente de valores afiliados. Sí, profe. Bueno, Sí. este último sí me queda claro, el primero no me quedó muy claro. Ok, valores privados es donde es una cosa donde puramente depende de su valoración subjetiva. Ok, Alexander. Digamos, es suya y nada más suya, es diferente de la mía o de la José Andrés o de la de quien fuera.
y cómo era la pregunta que hacía Ok, la entonces? pregunta es, ¿qué pasa si yo, digamos, por la razón que sea, yo estoy casi seguro que yo soy el que tengo la valoración más alta? Digo, yo sé, digamos, yo sé que, no sé, en este Lego, yo estoy dispuesto a pagar $10,000. ¿Qué le gustaría a uno decir? O si le gustaría mandar algún mensaje. ¿A quién? Eh, Sí. y el mensaje sería dar a conocer esa valoración de que usted está dispuesto a Ok, eso es un quiere poco comprarla. peligroso, eso es un poco peligroso porque ahí lo va a garrotear el vendedor. No, bueno, también depende del poder de quién tiene poder de negociación ahí. Entonces, ojo, ¿verdad? Digamos, efectivamente a mí me gustaría mandar algún tipo de información. Lo que dijo Alexander quizás no es lo óptimo. Entonces se hace como decíamos ahora, a ver, tratar de ver cuál es la valoración más alta de otra empresa y mandar un poquito más de eso. Vamos a ver, tal vez, ¿qué es lo que a mí me O, gusta? o- Sí, sí, Ernesto. no, no sé si se refiere como a simplemente darle a entender a las otras empresas que la valoración de uno es mucho más superior como para que ni hagan un intento. Ok, O efectivamente, sea, digamos, sí. para poder terminar con una valoración hasta menor a la de ellos, digamos, y Ok, comprar ese precio. sí, efectivamente, vamos a ver, lo que uno está diciendo ya, yo soy tan bueno que yo puedo mejorar digamos, cualquier oferta. Lo que está diciendo Ernesto, y bueno, es una cosa que se da en las subastas, es que con eso desanimo a los otros jugadores, a los otros pujantes, y entonces se presentan menos pujantes digamos, a la subasta, y entonces yo puedo terminar pagando mucho menos que el segundo precio. Ok, bueno, y eso de nuevo pasa también, digamos, es un tipo de cosa que puede pasar en licitaciones o lo que sea, pasa con cierta regularidad, ¿verdad? Que yo digo, vea, por mis características y todo, yo soy el que voy a ganar esto siempre, ¿verdad? Y entonces no se presenta a nadie, digo, no sé, por ejemplo, bueno, no, mejor ni les digo ese ejemplo, porque tal vez sería una infidencia, ¿ok? Bueno, pero entonces, ¿cómo se llama? Están esos valores privados. Yo puedo mandar un mensaje para desanimar al resto, ¿ok? Puede pasar. Y los valores afiliados, pues, no es, ¿verdad? Donde yo aprendo a través de las ofertas de los demás, ¿ok? Y finalmente está el ambiente que se llama valores comunes, ¿ok? Valores comunes. Y entonces esto básicamente es, digamos, digamos, lo que sucede aquí es que realmente sí valen lo mismo para cada uno. Un ejemplo de esto serían esos tulipanes, ¿verdad? En Holanda. Si nosotros somos una floristería, pues nosotros decimos, ya, estos tulipanes, pues yo los voy a poder vender a este precio, más allá de este precio no lo puedo vender, y entonces tengo que calcular ese margen de ganancia que tengo que hacerme, ¿verdad? Entonces aquí lo que sucede es que cada oferente, digamos, en el fondo tiene el mismo valor, pero tiene un estimado distinto del valor, pero pero fundamentalmente, ok, el objeto es lo mismo para cada uno, mismo para cada uno. Okay, y entonces aquí el tema de la maldición del ganador se da en los casos B y C. ¿Okay? Entonces, que puede ser que yo, o hice, digamos, pero especialmente en el C, que la razón de que yo me lo gané fue que hice un estimado súper malo y entonces me lo gané. En el B también podría ser que yo hiciera un estimado muy malo, ¿verdad? Y además aprendí de los demás y me fui todavía más, ¿verdad? Con ese tema de, ¿cómo se llama? La maldición del ganador. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces las estrategias. Y ya las estrategias, en esto pues había hablado un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son esas estrategias? Y entonces, de las grandes familias. ¿Ok? De las grandes familias. Vamos a ver muchas son muy sencillas, otra no va a ser tan sencilla, ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces está la subasta inglesa,
Bueno, entonces primero está la estrategia, y también el ingreso esperado. Ingreso esperado para, digamos, esto es del punto de vista del vendedor. ¿Okay? Y entonces, y la estrategia aquí sería del comprador. Ok, entonces vamos a empezar con la subasta inglesa. Y entonces, ¿cuál es mi estrategia? ¿Qué ofrezco yo? El precio que yo ofrezco es ¿cuál? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El segundo precio más epsilon. Ok, sería la valoración del segundo, aquí esto significa el segundo, más epsilon, ¿verdad? Y entonces el valor esperado aquí que este señor va a recibir, que el vendedor va a ser V2 más epsilon. Esta es la subasta inglesa. Ok, la subasta de Vickrey. Bueno, entonces, ¿cuál es mi estrategia? Aquí, en el caso mío, del comprador. Dar la propia valoración. Ok, aquí es dar mi propia valoración. Vean que esto es como una especie de mecanismo directo, ¿verdad? Donde yo estoy ofreciendo mi tipo. En la subasta inglesa no estoy dando mi tipo. Nada más, bueno, todo el resto lo da menos el más alto. El más alto se lo guarda cuánto es su verdadera valoración. Doy mi tipo. Y de parte del punto de vista del, ¿cómo se llama? Del vendedor, va a recibir V2, va a recibir este V2, bueno, más epsilon, ¿verdad? Más epsilon, que va a recibir esto. Entonces, lo que quiero decir aquí con esto, cuando le puse un valor esperado, es que aquí va a depender, perdón, aquí, en el caso de la subasta inglesa, va a depender de cada, digamos, de la situación específica. ¿Okay? Digamos, ahí va a depender quién es quién es el segundo precio. Y el segundo precio pues tiene toda una distribución. Entonces yo voy a recibir digamos, ese valor. En ese caso, que hubo el valor, digamos, ese de segundo precio. Bueno, este también, bueno, en la subasta Vickrey pues es una especie de un valor esperado parecido. Ok, entonces ahora está la subasta de sobresellado, que es sobresellado de primer precio, ¿verdad? Vamos a ponerlo en primer precio. Ok, entonces aquí, ¿cuál sería la estrategia de uno? Ya, bueno, y por cierto, nada más también como un tema técnico, ¿verdad? Esta estrategia es dominante y esta estrategia también es dominante. ¿Okay? Entonces, es decir, que yo lo hago y eso lo prefiero independientemente de lo que haga la otra persona. ¿Okay? Ok, entonces ahora volvamos al tema de la estrategia sobresellada. ¿Cuánto es lo que yo debería ofrecer? Si estoy haciendo un sobresellado. Mi valoración La menos valoración de uno. No, porque digamos, si me hago la valoración con uno, yo tengo que pagar ese precio, ¿verdad? la No, valoración menos un epsilon. No, tampoco menos un epsilon, digo. no sería como la esperanza de la valoración 2 más epsilon. Ok, vamos a ver, lo que va a hacer es, vamos a ver, va a ser mi valoración menos una K. Vamos a ver, y la K también, aquí juega el tema de maldición del ganador, etcétera, ¿verdad? Donde K va a ser aquí la diferencia esperada entre el primero y segundo. ¿Okay? Y segundo, ya vamos a ver esta estrategia en más detalle. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo de verla ahorita, pero sí la vamos a ver en detalle cómo lo hace uno, ¿verdad? Es más o menos complicada de calcular matemáticamente, es una serie de integrales, pero sí se puede hacer bastante fácilmente. Ok, entonces esta es digamos, mi estrategia.
Aquí nada más lo que es importante es que aquí cambia la definición. Es una estrategia bayesiana, no es una estrategia dominante. No es una estrategia dominante. Aquí igual va a sacar el valor esperado del segundo precio. Vamos a ponerlo aquí esto así. Va a sacar de esto. Entonces, nada más con lo que les acabo de decir, digamos, entre estos mecanismos, digamos, solo por el tema de estrategia, ¿cuál preferirían? Si ustedes dicen, bueno, yo me voy a dedicar al mundo mío a subastar cosas. ¿Cuál subasta hasta el momento les parece razonable? Todas se usan, ¿verdad? Sí, José Andrés. La inglesa. ¿Por qué, José Andrés? O sea, bueno, al final todas tienen el mismo ingreso esperado, pero siento que uno podría sacar cierta ventaja del hecho de que dependa de la situación específica. Ok, bueno, ya vamos a ver que hay unas situaciones, digamos, donde la inglesa va a dominar. No, yo lo que quería decirles con esto es que vean los conceptos de estrategia. O sea, digamos, estos son mecanismos. Cuando yo hago cuando yo diseño una subasta, estoy diseñando un mecanismo. Y lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que vean que la subasta inglesa y la de Vickrey se resuelven por estrategias dominantes. Lo que me dice eso es que yo estoy más seguro de que la cosa va más o menos funcionar desde un punto de vista de teoría de juegos, mientras que la de sobresellado, como es un equilibrio bayesiano, es un poco más frágil, es decir, que la persona, como no sea totalmente racional, se puede salir del canasto. ¿Ok? Entonces, nada más, digamos, como para decir ese tema, que no es un tema menor, como les dije yo, digamos, empíricamente sí se ha visto que la gente de ahí, digamos, sí maneja estrategias dominantes, pero bayesiano es un problema. Eso sí se ve como en teoría de juegos como muy, muy avanzada. La razón que tiene que ver todo esto es porque para digamos, el equilibrio bayesiano, uno de los supuestos que tiene que ser es que, digamos, yo sé que usted sabe, yo sé que usted sabe que yo sé, y así por el estilo al infinito. Y entonces resulta, eso en la práctica los seres humanos no lo tenemos, ¿verdad? Eso es como más o menos limitado. Mientras que la estrategia dominante, digamos, lo que yo necesito saber es lo que yo sé, y no me importa demasiado lo que usted sabe que yo sé, ni nada de eso. Digamos, ese tipo digamos, de enrolaje no se tiene que hacer aquí. Pero bueno, nada más entonces está esto. Y ahora vamos digamos, a la subasta holandesa. ¿Okay? La subasta holandesa. Ok, entonces, ¿cuál es mi estrategia aquí? ¿Cuál precio ofrezco? Digamos, ¿en qué momento yo paro la subasta? ¿No sería también como tipo un VI menos K? Ok, digamos, entonces lo que va a hacer aquí es igual, ¿verdad? Entonces va a ser digamos, VI, digamos, sí, va a ser VI menos K, y igual la K sería esa diferencia, ¿verdad? Del mejor precio esperado, e igual voy a obtener este segundo mejor precio. Aquí también es una estrategia bayesiana, ¿okay? Entonces lo que también la hace un poco frágil, ¿verdad? Para a la hora de esto. Digamos, aquí, esto yo nada más lo puse, digamos, y no lo hemos demostrado, no lo hemos demostrado, ¿ok? Entonces, pero bueno, el hecho, digamos, es que sí, digamos que sí van a dar este resultado en general, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora el teorema, el RET. RET, esto es de Vickrey, creo, de 1959, si mal no me acuerdo. Entonces esto se llama Revenue Equivalence Theorem. ¿Okay? Y lo vamos a demostrar, es más o menos sencilla, digamos, la demostración de esto, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los supuestos? ¿Verdad? Son los supuestos para este teorema, es
el principal y los agentes son neutrales al riesgo, son neutros al riesgo. El riesgo, ese es un supuesto importante. Vamos a tener también un ambiente de valor privado o valor o también o valores comunes con estimaciones independientes, ¿ok? ¿Okay? Es decir, que no incluye valores afiliados, ¿okay? Pero digamos son dos de los tres ambientes importantes, ¿verdad? Uno es valores comunes, valores privados. Entonces, para los dos funciona. Y entonces vamos a ver, digamos, ¿cómo se llama? La demostración. ¿Okay? La demostración es que hay n oferentes y cada uno de ellos tiene una valoración V de I que está entre un mínimo y un máximo. ¿Okay? Esto va a tener una densidad F de V, una distribución FV con las características que la distribución en el punto menor es 0 y la distribución en el punto mayor es 1. ¿Okay? Digamos, toda esa parte hasta ahí más o menos, ¿cómo se llama? Está claro. Entonces, aquí lo que vamos a considerar son los excedentes. Los excedentes para cada agente. ¿Ok? Entonces, para cada agente vamos a tener esto. Entonces, se va a definir de la siguiente manera. Yo voy a tener, digamos, va a estar una función X que va a ser 0, perdón. Esta X va a ser 0 o 1. 0 o 1. ¿Ok? Y entonces significa si gano o no gano el 0, es no gano la subasta. Y 1 va a ser una situación donde gano la subasta. ¿Okay? ¿Okay? Y entonces vamos a considerar el excedente para un dado agente, ¿verdad? Consideremos un dado agente SI y vamos a considerar este excedente y entonces va a ser lo siguiente. Dice, bueno, esto va a ser igual a la valoración que yo tengo por la probabilidad que yo tengo de ganar si yo ofrezco mi valoración. Bueno, o esa, digamos, ese XY va a ser la decisión en base a lo que yo comunique, ¿ok? Menos el precio esperado que yo voy a pagar. VDI, ¿ok? Esto le voy a quitar los suscritos de ahí para que sea más fácil de calcular. Esto va a ser igual a V por S de V, perdón, V por X de V menos el valor esperado que yo voy a pagar. ¿Okay? Nada más, tal vez digamos, para que esto nos va a servir para después. Y bueno, esto va a ser aquí igual a S de V. Entonces, y esto es parte de la demostración, es que voy a querer despejar esto. Me dice el valor esperado que yo voy a recibir, ahora desde el punto de vista del principal, va a ser igual a esa valoración que tiene el que gana, menos el excedente que tiene el que gana. ¿Okay? Entonces eso nos va a ser útil después. ¿Okay? Bien, entonces, la primera cosa que necesito yo tener es que tenemos una condición IC, ¿okay? IC de incentivos
del oferente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a querer decir es, vea, la estrategia que ese oferente va a tener es mejor que cualquier otra estrategia. Entonces, eso lo que me dice es lo siguiente, es que el excedente de ese oferente, bajo, digamos, el tipo que yo soy, mi propia valoración, que va a ser V de X de V, perdón, V de X de V, ¿ok? Menos el valor esperado que yo voy a pagar. Esto tiene que ser mejor que cualquier otra, digamos, estrategia, que sería mayor que yo hacerme pasar por otro. Mi valoración es V, sigue siendo V, pero supongan que yo dije otro tipo, digamos, entonces eso, y entonces ahí cambia la decisión que yo tengo y también cambia el posible precio que yo tenga que pagar, ¿ok? Entonces esto es así. Entonces nada más vamos a jugar un poquito con este excedente. Esto se puede definir como V muñito X V muñito menos E P V muñito. Ok, y entonces vean que aquí está y me sobra esto, entonces sería más V menos V muñito X V muñito. Y entonces esto se puede definir como el excedente que yo tendría si me hiciera pasar por V muñito. Aquí está el muñito. Más V menos V muñito X de V muñito. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tratar de entender un poquito aquí es, vamos a encontrar la derivada del excedente. Lo vamos a hacer por un argumento más sencillo, ¿no? Entonces, es como buscar los límites. Entonces, vamos a ver, digamos, dos casos. Y los dos casos como que nos van a poder poner los límites de esa derivada. ¿Okay? Entonces, el primer caso es que el tipo V no quiere copiar al tipo que sería V más delta de V. ¿Okay? Es decir, que yo no me quiero hacer pasar por el que tenga una valoración más alta. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que la valoración mía, si yo me hago pasar por quien soy, sería esta. Y esto tiene que ser mayor o igual que la valoración de hacerme pasar por el tipo más alto. Aquí, digamos, esto, digamos, sería este V muñito. Sería, esto es mayor que hacerme pasar por V más delta de V. Y me falta este pedacito aquí. Vean que aquí este V es mayor que V. Entonces aquí habría un negativo de delta de V por X. Sería V más delta de V. ¿Okay? Entonces tengo esta desigualdad. Aquí yo lo que voy a querer despejar es esto, que el X. Y entonces esto lo que me dice es delta V por X de V más delta V tiene que ser mayor o igual que el excedente del tipo más alto menos el excedente mío, o X V más delta de V tiene que ser mayor o igual que el excedente del tipo más alto menos el excedente mío entre delta de V. Delta de V. Ok, entonces ya aquí pusimos, ya encontramos una primera desigualdad que nos va a servir. Ahora vamos a ver la segunda desigualdad. La segunda desigualdad lo que me dice es lo siguiente. Entonces dice, el tipo más alto
V más delta de V no quiere copiar al de más abajo, al tipo V, ¿ok? Que en este caso sería el V como el V moñito. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el excedente del tipo más alto, ¿ok?, va a ser mayor o igual que el excedente, del tipo más bajo, más el delta de V por X de V. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, lo que vamos aquí a tratar de despejar es este X. Entonces, esto lo que me dice es de que el X de V es menor o igual que el S, el excedente del tipo más alto, menos el excedente del tipo más bajo, entre delta U. Vean que es esta misma, ¿verdad? Es esta misma. Entonces, lo que acabamos de decir es que ese cambio en el excedente dividido por el cambio en el tipo, eso lo va a tener como un límite inferior y un límite mayor. Pongámoslo de una vez aquí. Digamos, combinando con la ecuación estrellita, eso es menor o igual que X de V más delta de V. Okay. Entonces tengo estas desigualdades. Y entonces esto aquí lo que vamos a aplicar es como un tema, digamos, eso es como cálculo del puro principio. ¿Qué pasa conforme delta de V se va a cero? ¿Qué le pasa a estas desigualdades? Se igualan. Ok, se igualan. ¿Y qué es lo que me queda? Digamos, lo que está en el centro, ¿cuál sería la interpretación de lo que está ahí en el centro? Se igualan, ok, eso está bien, pero ¿y esto que aquí está en el medio? ¿A qué converge? Conforme el delta se va a cero. Se hace cero. No. No, porque acuérdese que las dos son, digamos, el numerador y el denominador van a cero. A la derivada S respecto a... Ok, efectivamente, esa es la definición de lo que es una derivada, ¿verdad? Entonces el límite, entonces lo que me dice es lo siguiente, es la derivada del excedente respecto a la valoración mía va a ser igual a X de V. Esto lo dice, digamos, llevando al límite, entonces de nuevo, esto lo que me da es una ecuación diferencial, y entonces aquí lo que digamos que se puede resolver muy fácilmente y la forma en que se resuelve es de la siguiente manera. Digo, vea, el S de V, de mío, dado mi tipo, va a ser igual al S. Bueno, vamos a ver, sí, S del tipo más bajo más la integral desde el tipo más bajo hasta el más alto de X de Y de Y. Ok, entonces ese es ¿cómo se llama? El excedente mío. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, considere mecanismos con las siguientes características. Mecanismos o subastas, ¿verdad? Pero aquí es lo mismo, ¿verdad? La primera cosa que voy a pedirle es que el excedente del tipo más malo sea igual. Y la otra cosa que le voy a pedir es que el X de V sea igual. ¿Okay?
Entonces, entonces yo estoy pidiéndoles que el mecanismo donde yo asigno de la misma manera y el excedente del tipo con la valoración más baja es la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces decimos, vea, okay, entonces tal vez digo, el precio esperado, volvamos a, decimos, el precio esperado, volvamos a esto, es igual a V X de V menos S de V. Si dijimos estas dos cosas, que este menor y este X son iguales, esto implica directamente que S de V, que era S de V mínimo más la integral XY de Y son iguales. Entonces, lo que estoy diciendo es que los excedentes de cada uno de los oferentes va a ser igual. Y aquí estamos diciendo, está X, que son iguales, esto que es igual, entonces significa que el precio esperado también es igual. Ok, entonces ahora vamos a verlo con, a ver qué pasa con las 4 familias que habíamos visto anteriormente. Ok, vamos a ver el análisis de las 4 familias. Por cierto, en ese artículo de Vickrey, él analiza un montón de, digamos, de distintos tipos de familias, más allá de esas 4, además más de 4 familias, y entonces demuestra que en todas esas otras familias se cumplen estas condiciones y por lo tanto hay una equivalencia de ingreso esperado. Entonces, pensemos un momento en la subasta inglesa. Ok, la subasta inglesa. Y entonces pensemos un momento en esta. Primero pensemos cuál es el repago para el que tiene la valoración más alta. O cuál, digo, cuál es la probabilidad, qué es lo que va a pasar a ese, ¿se la vendo o no se la vendo? El producto. Vamos a ver, la pregunta, se les voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién compra el producto en la subasta inglesa? Bueno, vamos a hacérselo, tal vez vamos a empezar por el principio. Pensemos un momento, ¿cuál va a ser el excedente del agente más malo? Va a ser, bueno, viéndolo de la integral, va a ser nada más una constante, digamos. Okay, no, pero olvídese la constante. Pensemos, ahora volvamos al mundo aplicado, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al agente más malo? ¿Va a ganar o no va a ganar el producto? No lo va a ganar. No lo va a ganar, ¿verdad? Entonces, él va a tener un excedente de 0. ¿Sí? Entonces, va a tener un excedente de 0. Y ahora consideremos ¿cómo se llama? ¿Y qué pasa en una subasta inglesa? ¿Qué va a pasar a todos los agentes? ¿Qué va a pasar para todos los agentes con V menor que V sobre barra? ¿Qué va a pasar para ellos? El excedente también es 0. Ok, bueno, sí, el excedente es 0, pero ¿por qué 0? A José Andrés. Porque no están ganando la subasta. Ok, entonces aquí X de V es igual a 0. Y para V igual a V mayúscula, X, V mayúscula, V techito es igual a 1. Ok, entonces está esta subasta inglesa. Ok, ahora vamos a ver la subasta de Vickrey. La subasta de Vickrey. Y entonces, ¿qué le va a pasar al oferente con la valoración más baja?
¿Va a ganar o no va a ganar la subasta? No la gana igual. Ok, pasa lo mismo, ¿verdad? Dice la valoración, el excedente del más malo va a ser 0 y va a tener que V menor que V sobre barra y V igual a V sobre barra. Esto va a ser XV igual a 0 y XV mayor igual a 1. Ok, entonces ahora podemos ya aplicar de una vez cómo se llama el teorema que es aquí, que es este. ¿Se cumplen o no se cumplen las condiciones? ¿Cuáles eran las condiciones? Es que el excedente del más malo fuera igual. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, sí, sí cumple. Y la Y se segunda cumple. también. Y la segunda se cumple también. Entonces lo que me está diciendo es que el valor esperado digamos, de la subasta inglesa y va a ser igual al valor esperado de la subasta de Vicre. Bueno, este era bastante, digamos, también además intuitivo, sabiendo cómo es que funciona cada uno de estos. Nada más para volver a esto, entonces ahora vamos a ver la subasta del primer precio. Ok, y entonces pasa lo mismo, que el más malo no va a recibir nada y va a ganar 0. Y para todos los que no sean el que tenga la valoración más alta, XV va a ser igual a 0 y V para el V techito, esto va a ser igual a 1. Y finalmente tenemos la subasta holandesa, okay, donde S de V subtechito va a ser igual a 0 y V menor que V sobre barra va a ser, yo no se lo voy a asignar, y para V igual a V sobre barra, esto va, voy a tener X de V sobre barra es igual a 1. Ok, entonces todo esto lo que me dice es que estas 4 familias en el fondo van a tener el mismo ingreso esperado. Entonces tal vez, digamos, yo no sé, ya en este momento puede parecer bastante obvio, pero tal vez tratemos de pensar en una subasta donde no se va a dar esta equivalencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podría ser que una subasta no dé la misma equivalencia? O que no dé el mismo precio esperado. Profe, aquí estamos asumiendo que el bien es indivisible. Y si el Ajá, bien ajá. fuera divisible, Sí, sí. Bueno, no, digo, no tanto eso, una que no cumpla, digamos, entonces podría ser, por ejemplo, que si yo le digo SDV es menor que 0, podría ser. ¿Cómo puede ser que el que tiene la valoración más baja no tenga un ingreso negativo o un excedente negativo? Obviamente no querría participar, pero olvidémonos por el momento de eso. ¿Cómo podría pasar esto? Algo así como que tenga que endeudarse. Sí, o por ejemplo yo le digo, no, usted tiene que pagar un precio por entrar a esta casa de subastas, ¿verdad? Entonces ahí ese precio, pues ya de una vez, ¿cómo se llama? Hizo que el excedente de ese fuera menor que 0, entonces no es igual a todas las otras familias que tenemos ahí. Digamos, esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es que X de V, por ejemplo, fuera igual a 0. ¿Qué significa eso? Digamos, esa otra subasta que está así. ¿Qué está sucediendo ahí? O,
Y por ejemplo aquí, imaginémonos que aquí lo que esté pasando en esta subasta es que V menos epsilon, o digamos, sí, o menos, sí, es igual a 1. ¿Qué está pasando en esta subasta? Digo, no sería una subasta sería una subasta un poco rara, pero ¿quién es el que se está ganando el bien en esta segunda subasta? En esta subasta, en este ejemplo, esa subasta medio rara que me inventé, el que tiene la mayor valoración es el que se va a ganar el producto, ¿o no? No, es el que le sigue, digamos. Es el que le sigue, ¿verdad? Entonces vean que ahí violé el teorema, y entonces lo que me está diciendo, bueno, en ese ejemplo de las dos subastas, no van a tener el mismo ingreso esperado que las 4 familias estas que estábamos diciendo. Por cierto, bueno, entonces es lo que dices, bueno, estas son las familias más comunes, después vamos a ver por qué son, digamos, por qué son tan comunes, de hecho tienen características que son muy buenas, cada una de ellas. No necesariamente son óptimas. Vamos a ver un ejemplo en la próxima clase donde un ambiente muy controlado, cuál sería la subasta óptima, ¿verdad? Que es un poco diferente. ¿Okay? Pero estas subastas, llamémosle así, la razón de que se usan mucho es porque son muy robustas. Bueno, con esto yo creo que vamos a parar. Ya después veremos desviaciones y las estrategias, etcétera. No sé si tienen preguntas. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Señor, adelante. Era para ver si las fechas bueno, el ensayo que se dijo que nos iba a hacer escribir ya estaban. Estaban en la carta del estudiante, ¿verdad? Entonces, Profe, bien, es que yo ahorita revisé la carta y no vi las fechas. No sé Sí, yo si fue tampoco. que... Yo tampoco lo vi en la carta. Vamos a ver. Están las lecturas, el proyecto y el ensayo. Ah, sí, no se las puse. El ensayo. Sí, ok. Entonces, les explico, sí, les explico eso. Entonces, el examen, digamos que dice el examen final. El examen final va a tener 2 partes. Va a ser una parte que es un ensayo y la otra parte un examen oral. ¿Okay? Y entonces las fechas las tenemos. Nosotros la última clase que tenemos es bueno, estamos el 27 de noviembre. ¿Ustedes cómo están? Vamos a ver, el 27 yo les daría a ustedes, perdón, vamos a pagar esto un momento.